Reciban un saludo cordial de la Escuela de Capacitación Judicial, quien a través de la enseñanza virtual y a través del curso MOOC sobre generalidades del derecho civil y mercantil, introduce este día un nuevo tema y que es relativo al régimen de la responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital. Soy Yesenia González Otero, me desempeño como jueza primero de lo civil y mercantil de la ciudad de San Salvador. Soy parte del plantel de capacitadoras de la Escuela Judicial en el ámbito de derecho privado. Asimismo, me desempeño ejerciendo la docencia en la Universidad Dr. José Matías Delgado y en la Escuela Superior de Negocios, dando cursos de diplomado y capacitación. Como les señalé anteriormente, pues vamos a hablar un poco de un tema muy relevante que está en boga por muchas situaciones del comercio y mercantiles que se desarrollan en nuestro mundo globalizado. Y les señalaba que era el tema relativo a la responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital. Bien. Si nosotros nos damos cuenta, el derecho mercantil, desde sus inicios, por la naturaleza misma de la actividad económica, ha estado en constante evolución, ya que la realidad avanza a pasos agigantados y se adelanta a la norma. El régimen de responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles no ha sido la excepción. Así, desde los códigos de comercio del siglo XVIII, en los que se consideraba al administrador como un mandatario amovible, hasta la actualidad, en la que los administradores se consideran como los órganos que expresan la voluntad de la persona jurídica que representan, desplegando su actividad en una economía globalizada que se caracteriza por un entramado complejo de relaciones, se han efectuado cambios de paradigmas significativos en cuanto a la regulación de su actuación. Uno de los temas de debate de última generación en materia de gobierno corporativo es el relativo al régimen de responsabilidad aplicable a quienes ostentan la calidad de administradores de las sociedades de capital, cuyo fundamento reside, por un lado, en un principio básico de convivencia, pero de rango constitucional, que se resuma en la frase neminem ladere, que significa quien produce un daño debe repararlo. Y por otro, en la necesidad de contar con reglas claras de actuación que potencien una actividad empresarial transparente, eficaz y segura. Y es que ante las graves crisis empresariales de principios del siglo XXI, se pusieron en la palestra de la discusión las graves deficiencias que existían al interior de las sociedades de capital que requerían una reflexión. Parte de dicho análisis se centró en el estatuto jurídico que debía aplicarse a los administradores de las sociedades de capital, con especial énfasis en su régimen de responsabilidad, relacionado entre otros con los deberes de diligencia y lealtad que les impone su cargo. En cuanto a los primeros, la doctrina señala que se decanta por darles a los administradores un cierto margen o un amplio margen de discrecionalidad en su actuar, pues la actividad mercantil es tan variada y es parte de ella la asunción de riesgos, siempre y cuando el administrador haya adoptado las decisiones debidamente informado y de manera imparcial, puesto que de otro lado, los debates se refieren a la materia de conflictos de intereses que se generan entre los administradores y la sociedad, a fin de determinar si es necesario que se reforme la ley respecto o si se puede seguir propugnando la autorregulación de los administradores. En esta situación, en este ambiente, en este marco, surgen los códigos de buen gobierno corporativo a nivel internacional. Estos códigos de buen gobierno corporativo se han referido a diversas posturas y propuestas a fin de reducir esos conflictos de intereses que surgen desde la estructura y composición del órgano de administración. Entre algunas recomendaciones que estos códigos de buen gobierno señalan están abstenerse de votar en asuntos que pudieran tener interés directo o indirecto, el deber del órgano de administración de informar sobre los potenciales conflictos de intereses, las personas que se encuentran vinculados a ellos, el deber de guardar secreto respecto de información a que tienen acceso en razón de su cargo y otros, todo lo cual incide en su régimen de responsabilidad. A la fecha, a nivel internacional,
se ha producido no solo la adopción voluntaria de muchos de ellos, de estos códigos de buen gobierno corporativo, sino también importantes reformas legislativas en esta disciplina. Nuestro país tampoco está exento a este moderno movimiento y a nivel de la superintendencia del sistema financiero y sobre todo en las entidades reguladas ya existen normas de buen gobierno corporativo que se aplican a todo el sector financiero que se encuentra bajo la regulación o fiscalización de la superintendencia. Existe un gran avance significativo. Desde el año 2011 se aprobaron estas normas que recogen algunas de las principales recomendaciones que han efectuado los códigos de conducta para mejorar el gobierno de las sociedades, y muchas de ellas se refieren a este tema de la responsabilidad de los administradores. Sin embargo, en nuestro país hay escasa litigiosidad en este tema en el ámbito mercantil. Son muy pocos los procesos que se plantean al respecto. Sin embargo, debido a que se recurre sobre todo al arbitraje. Sin embargo, es un tema de actual interés porque eventualmente esos casos también vienen al conocimiento de la función jurisdiccional. En el ordenamiento jurídico salvadoreño, con relación a los deberes y responsabilidades de los administradores de las sociedades de capital, se había convertido más bien en una tendencia penalizar las conductas relativas a la responsabilidad de los administradores en su ámbito de gestión. Este fenómeno propició que la mayoría de conflictos en materia mercantil relativos a la responsabilidad de los administradores se penalizara antes que se llevara a los ámbitos civiles. Sin embargo, ya con nuestra nueva normativa y el código, un proceso oral, esto ha empezado a cobrar auge y ya comenzamos a ver este tipo de procesos a nivel jurisdiccional y en el ámbito civil y mercantil. Lo primero que vamos a tratar de este tema, porque es una primera cápsula, y lo que es muy importante, es la naturaleza jurídica de la relación que une a los administradores con la sociedad y la evolución que ha tenido este tema en el ordenamiento jurídico salvadoreño. Este tema es importante porque de ahí devienen cuáles son la amplitud o los efectos jurídicos que va a tener sobre la responsabilidad de los administradores o del órgano de administración con relación a la sociedad y con respecto a terceros. Esta es una pequeña introducción del tema. Vamos a tratar temas muy importantes en este sentido también, no solo la responsabilidad civil, la acción directa, la acción individual, la acción social, sino también lo relativo a la responsabilidad concursal, que muy poco es tratada en nuestro país. Así que espero que esta pequeña cápsula de información haya sido de su utilidad y sobre todo que despierte el interés para conocer más sobre este tema que es de actualidad. Tengan feliz día.